Buenas tardes. ¿Quiénes no me conocen? Mi nombre es Gida, yo te acabo de conocer, Buenas tardes. Hoy vamos a empezar un ciclo que hemos hecho para el verano, que se llama, el ciclo en general se llama el Toc Toc de la Conciencia, pero lo hemos clasificado en 4 partes para que no se haga tantas horas seguidas, y se clasifican en 4 charlas que van entrelazadas unas con otras, o sea que es una continuidad. La charla de hoy se llamará El Camino del Reencuentro, es el encuentro del ser que habita dentro de nosotros. La segunda son los conceptos vistos desde la existencia, que ya los comprenderemos una vez que hayamos visto la charla de hoy. El tercero son las relaciones en la vida y en la pareja. Y el cuarto, que es el que más me gusta a mí, pequeños sabios, grandes maestros, que hablan acerca de la energía de los niños y el amor incondicional que nos brindan al venir al mundo. La de hoy, El Camino del Reencuentro, quiero hablar acerca de lo que es el tomar conciencia, pero real, verdadera, del ser que habita dentro de nosotros. Dentro de nosotros se encuentra ese ser, que es el que nos está dando constantemente la información para nuestra supervivencia física y para nuestro reencuentro a nivel existencial. Personalmente, siempre, ¿cómo he llegado yo aquí? Pues mira, yo desde siempre tuve muchas inquietudes, siempre. Entonces eso me llevó con el tiempo, ya cuando era adulta, un poquito más grandecita, a estudiar técnicas energéticas y tensergéticas que basan sus principios en lo que es la visión y la percepción de los campos aurales. Llegué allí porque desde pequeña siempre tenía ciertas facultades con las que nacen hoy por hoy casi todos los niños, y entonces no me identificaba mucho con el entorno, pero con esa sabiduría que tienen los niños chiquititos, yo preferí preservarlo, callarme y caminar por la vida. Yo tenía mis cosas, no las comentaba y me acoplaba a la sociedad, a lo que me decían. Porque yo tenía, por ejemplo, lo que me pasaba a mí, yo escuchaba que me llamaban voces conocidas, yo identificaba la voz. Me llamaban, iba a preguntar y por palabras no me habían llamado por pensamiento. También obtenía información. Yo tenía información, sabía información que yo jamás había leído y sin embargo cuando iba con el tiempo a comprobarla, existía. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en el colegio, que la gente se creía que yo leía cientos de libros, pero no, tenía una apertura que lo que hacía es que con una frase o algo que me dijera alguien era como si entrara la información. Era muy fácil para estudiar, pues imagínate. Y luego también me pasaba que podía percibir y ver, sobre todo visualizar, que es lo que aún me pasa, lo que son las sensaciones y las emociones de las personas. Entonces, yo me callé, eso es una experiencia con la que tú vives, pero luego más adelante, ya casi a la mitad de mi vida, me fui encontrando con personas que me fueron explicando qué era lo que pasaba. Yo nunca pensé que estuviera loca ni nada que se le pareciera, porque eso me permitía tener una vida más fluida, una vida mejor. Yo siempre decía, mi vida es mejor, desde luego, veo las cosas de otra manera. Entonces me explicaron que muchas de las cosas que pasaban eran las llamadas canalizaciones. Cuando me la explicaron, de eso hace ya como 15 o 20 años, no creáis que es mucho tiempo más atrás, siempre, yo creo que nos pasa a muchos, que incluso tenemos un camino de espiritualidad, un camino de reencuentro del ser, y sin embargo nos hablan de eso o nos dicen que nosotros tenemos algo de eso y siempre lo vemos allí. Digo, no. Siempre creemos que lo tiene el otro, lo vemos allí, pero no nos identificamos con todo eso. Entonces yo lo negué y decía, no. Y me decían, sí, yo decía, no. Y eso seguro que no. Entonces, ¿qué pasa? Que uno empieza a documentarse, mis amigos empezaron, las personas que me ayudaban, pues me dieron escrito, me documentaban, me orientaban, hablaban, y llegas a la comprensión. Porque hasta que no llegas ahí, siempre estás viendo las cosas separadas. ¿Qué comprendí? Que canalizar es una facultad natural del ser humano. Natural, todos canalizamos. Lo que pasa es que canaliza, o podemos percibir con mayor fuerza esa canalización, siempre que el ser humano esté conectado con su ser, que a su vez está conectado con la información universal. Siempre, todos canalizamos. ¿Por qué? Porque ese ser es el que nos da la información vital. Y si no obtenemos esa información, estamos muertos. Lo que pasa es que no la percibimos. ¿Cómo se canaliza? Se canaliza a través de imágenes, se canaliza a través de
voces digo yo, y cuando escuchas algo, y sobre todo la más frecuente, a través de las intuiciones. ¿Quiénes no tienen intuiciones hoy en día? Son esos flash que te dan. ¿Por qué no los escuchamos con tanta claridad? Por el bullicio de la razón. La mente está todo el tiempo con un ruido tan grande que no nos deja visionar, no nos deja escuchar. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, vivimos en la tercera dimensión. Es un mundo tridimensional que se maneja por el tiempo del reloj. Es lo más lento que existe. Por esa razón, nosotros podemos tocarnos, podemos vernos, es lentísimo. Esa es la razón por la cual, porque vivimos en la tercera dimensión y nosotros no podemos ver más allá. Entonces, de donde proviene toda esa información, que no vive en pasado, presente y futuro, sino que vive en un solo estado, es un estado atemporal, infinito, que es en donde se encuentra lo que es la información universal. Imaginarse, nosotros estamos aquí pululando, porque es que somos lentos, muy lentos. Entonces la información está aquí, es completamente atemporal. Incluso por eso dicen que los puntos negros, la oscuridad no está llena de información, por la velocidad que va, es pluridimensional. Entonces, para nosotros orientarnos en la vida, desde ese espacio están constantemente mandándonos la información, porque nosotros tenemos el chip, sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos perfectamente cuando venimos al mundo lo que tenemos que hacer, pero esta te va para el otro lado. Entonces todo el tiempo te están diciendo, tienes que ir para allá, tienes que ir para ahí, para eso están las intuiciones. De hecho, las imágenes que tenemos o la información que tenemos muchas veces, cuando se cae un poquito la razón, son tan rápidas que muchas veces creemos que las imaginamos. ¿No os ha pasado? A veces así dice, no, es así mi imaginación, porque es el momento en que como que descansa milésimas de segundo y vuelve otra vez. El ruido. Entonces no lo podemos palpar esa información tampoco, no podemos corroborarla porque es lo que pasará. Entonces creemos que no existe. Jean-Pierre Garnier tiene un libro que se llama Cambia tu futuro a través de las aperturas temporales. Él explica bastante bien cómo nosotros recibimos la información vital cuando nosotros dormimos en una etapa del sueño que se llama la etapa paradoxal. En ese momento nosotros recibimos toda la información, toda, que tenemos que recordar al día siguiente. No es recordar, es seguirla sin razonar. Por eso los niños duermen tanto. El niño sabe cuánto tiene que comer, cuánto tiene que hacer todo. Nosotros somos los que estamos marcando. No, déjalo, que él te pedirá, porque él recibe toda la información para sobrevivir. Y uno de los animales más psíquicos también lo hace, que es el gato. El gato tiene 7 vidas, ¿no? El gato duerme y está en esa etapa en que tiene movimientos, parece que se puede despertar en cualquier... Es increíble la etapa del gato, descriptiva, la etapa paradoxal. Y esto, lo mejor de todo, es que él comprueba la existencia del desdoblamiento del tiempo, que no es más que los pasos de las dimensiones. Y vuelvo a decir, vivimos en una dimensión lentísima, lenta. Nosotros podemos desplazarnos pluridimensionalmente, y habla de la existencia del doble, el cual se define sencillamente como el ser, el alma o como queramos llamarlo. Y está aceptado por la comunidad científica. A mí yo me alegré muchísimo, porque cuando lo lees, dice, por lo menos hay alguien que no les ha quedado otra cosa que aceptarlo. Y además que te dice, el doble dice llamarle como lo queréis. Yo lo llamo alma, le llamo... pero es el que te da toda la información. Por lo tanto, canalizamos absolutamente todos. Es que no hay otra razón. Si tú no recibes esa información, te mueres. Creo que dan 15 días, me parece. Que es lo que dura la reserva y hace ¡fum! Y te mueres. Entonces es cuestión de callar un poquito más ese bullicio de la razón y vas recibiendo. O seguir. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, cuando tú haces así, justo antes de eso, era el momento en que tenía la memoria. Porque la razón, ya el momento en que tú abres los ojos y haces así, por eso se dice que cuando nosotros vamos a hacer algo, en el momento en que lo piensas, no, es justo antes. La información que estaba antes, esa es la información. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es, bueno, meditar,
intentar acallar un poco, tener un poco más de tranquilidad, y el cuerpo solo, uno va siguiendo la información que va recibiendo durante la noche, día a día la recibe. Como os decía, a mí me costó bastante aceptarlo, porque yo lo vi que mucha gente dice, digo, sí, es que no lo identificamos, no es otra cosa. Y nadie es diferente de otro. Eso es otra cosa que tenemos que aclarar, y me gusta aclararlo. Entonces a mí me costó mucho, y yo tuve una amiga, una gran amiga a la que yo dedico mi primer libro en su memoria, y ella me decía, era tremenda, estuvo todo el tiempo diciéndome, Gina, escribe un libro donde pongas toda la información que recibes y tal. Claro, para mí, yo decía, información, pero si esto es una cosa de calle, ¿no? Normal, decía yo, y me dice, no, tú ponla en un libro y verás tú que eso compártelo con la gente. Claro, yo decía, pero si esto no tiene gran cosa. Bueno, al final lo hice y me di cuenta que es una información que todos compartimos, la misma humanidad. El mismo camino en un sistema evolutivo tal vez diferente, pero todos tenemos las mismas dudas, las mismas incertidumbres. Si no la tenemos ahora, la tuvimos en algún momento, pero es que es repetitivo, siempre. Entonces, escribí mi primer libro, luego salió el segundo, siempre se basan en las incertidumbres y las dudas de las personas que tengo a mi alcance, y de ahí se generan las canalizaciones para la información común, como digo yo, es de calle. Cualquiera que lo lee dice, oye, es verdad, no pongáis más, no hay más historia, porque es una identificación con nosotros mismos. Hay una cosa que me gusta decir siempre que doy una charla. Cuando una persona habla de la existencia, esa parte, como queramos llamarlo, espiritual, más allá de la parte física, no solo yo, cualquiera, donde vayáis, lo que leáis, los cursos que hagáis, toda persona que da una información del ser y de la parte interna de nosotros, interior y profunda, solo hace una cosa, y es evocar nuestro recuerdo. Nunca es una enseñanza de algo nuevo. Todos venimos al mundo con la misma información. Otra cosa es que no la recordemos, y aquí se pasa toda la vida sin recordarlo. Pero no quiero nunca, no ante mí, sino ante cualquier otra persona que dé una charla, veros de diferente manera. ¿Vale? Cuando nosotros vamos a un taller, porque a veces tenemos la tendencia de poner a las personas aquí, cuando una persona habla del nivel existencial nunca puede estar aquí porque aquí está solo. Y esas diferencias y las discriminaciones y las clasificaciones solo existen a nivel de la razón. Eso solamente lo hace el ser humano. Las almas se identifican en la igualdad y respetan sus procesos evolutivos, nada más. Entonces, cuando nosotros vayamos a escuchar algo, si nosotros lo que escuchamos no lo razonamos, no lo metemos en la lógica porque no tiene cabida, sencillamente sentimos las palabras que nos transmiten, habladas o escritas, para poder conectar y evocar el recuerdo. El recuerdo se puede evocar en una palabra, en una frase, aunque estés 4 horas en un taller, de repente a mitad del taller hay algo que te hace así. Y es un propio recuerdo. A veces nos hablan y nos suenan las cosas familiares. Dice, es verdad, y a lo mejor no lo habéis escuchado antes, pero sin embargo te identifica. Entonces, el único objetivo cuando se comparten cualquier experiencia, cualquier charla, cualquier información del ser, es evocar el propio recuerdo de nosotros, porque tenemos que despertar la conciencia, nada más. Antes de empezar, bueno, ya he empezado, pero antes de empezar me gusta leer una partecita porque resume lo que luego voy a compartir. Dice lo siguiente: las experiencias de la vida algunas veces nos marcan y dejan huellas profundas. Es difícil aceptar que aunque pensemos ser capaces de superarlas o creerlo haberlo hecho, no siempre por nosotros mismos podemos reconocer si en efecto ha sido así. El tiempo es el que marca ese reconocimiento y aceptación, y la madurez no es más que una parte de ese proceso. El convertirnos en hombres o mujeres igualmente lo es. Vamos por la vida forjándonos un futuro y deseando progresar, lo que a veces nos lleva a una carrera desenfrenada sin tiempo más que para ese objetivo. La diferencia de desbocarnos o no está en darnos cuenta en qué momento todo no es más que una parte del proceso de nuestra existencia,
y la base de la misma está más allá de eso. Entonces, en ese instante, cada cosa ocupará el lugar que le corresponda y obtendrá el valor que merece. Lo que somos como seres humanos e individuos a veces nos distancia de lo que somos como seres de luz. Y hasta que el individuo no tome plena conciencia de eso, vivirán separados. Y es de lo que quiero hablar hoy. De una cosa que se repite una y otra vez, que no es más que el despertar de la conciencia. Está trillado. Yo creo que lo dice todo el mundo. Pero ¿de qué conciencia? De esa conciencia que vive en nuestro interior, con la que venimos al mundo y se pasa toda la vida haciendo una sola cosa, que es un toc-toc audible para nuestro ser, pero que en ocasiones es completamente imperceptible para nuestro individuo. El toc-toc de la conciencia no es más que el despertar de nuestro interior, que está ahí, para hacerlo emerger y traerlo a este mundo caótico, para que Él nos oriente en el real camino de la existencia. Hoy por hoy, el único mensaje que se da a la humanidad es ese, el despertar de la conciencia que nos llevará a todo lo demás, ya que abrirá la puerta de la información universal que lo posee todo en una sola expresión, la existencia. Buscamos en muchas partes, no, hay que empezar por el principio. Si no despiertas, si no te reconoces, no busques más allá porque no llegarás. El camino y la puerta de entrada están por ahí. Cuando nosotros venimos al mundo, y lo podéis ver en los niños, de la manera que nosotros percibimos, la manera en que nosotros sentimos, la manera en que nosotros vemos, es la verdadera realidad. Muy chiquititos. Lo que pasa es que nos depositan en este mundo donde ya el resto vive su propia realidad, que no está muy acorde con la que nosotros vemos en ese momento de venir al mundo. Entonces, nosotros decimos, pues debe vivirse así. Nos acoplamos y ocultamos esa percepción. Pero esa percepción con la que nosotros venimos al mundo realmente nunca se pierde, sencillamente se oculta en el caos vital de la razón. Nuestra verdadera misión en la vida es nuestro trabajo aquí y ahora, es recuperarla de esa confusión, recuperar esa alineación con la información universal que es con la que venimos nosotros al mundo y despertar del letargo en que permanecemos todos los días. Nosotros estamos constantemente en un letargo que nos hace a veces visionar la vida como una película, pero eso sí, en la cual nosotros somos los artífices, los actores de nuestras tramas y roles. Pero racionalmente pensamos que es todo lo contrario, que somos los culpables, que somos las víctimas y buscamos a lo que son los culpables y las respuestas en lugares muy alejados de su origen. De nosotros se genera todo y en nosotros están las respuestas para cambiar nuestro camino. Porque si nosotros pudiéramos rememorar nuestra vida desde el momento en que nacemos hasta el día de hoy, nos daríamos cuenta cuántas veces hemos escuchado ese toc-toc. Ese toc-toc no es más que la llamada que a veces sentimos, en que la vida, nos detenemos un momento y decimos, la vida, tiene que haber algo más en la vida. No puede ser esto. Pensamos y empezamos a emprender un camino de conocimiento interior, hacemos talleres, hacemos cursos. Esos son toc-toc que todo el tiempo nos están dando. ¿Cuántas veces hemos iniciado algo? ¿Cuántas veces lo hemos terminado? ¿Cuántas veces lo hemos dejado? ¿Lo hemos retomado al cabo? Son toc-toc que nos van dando al cabo de la vida. A veces los toc-toc son demasiado fuertes y cambian tu vida de golpe. Abres la puerta, sale y ni mira. Hace ¡fum! Y entra. Claro, ojalá todos lo pudiéramos hacer así. Pero lo más normal es que sigamos un proceso. Cuando nosotros escuchamos ese toc-toc, abrimos esa puerta que hace ese toc-toc. Y ahí es donde empiezan las cosas. Es lo que yo quiero decir. Cuando nosotros abrimos el toc-toc, lo que nos vamos a encontrar a través de esa puerta es lo que yo llamo el camino del reencuentro, que no es más que la vuelta a casa. El camino que nosotros hemos venido a hacer aquí, con nuestras tareas hechas, nuestros deberes hechos. ¿Qué pasa y qué sucede? Muchas veces cuando nosotros abrimos esa puerta ya tenemos una edad. Hemos edificado cosas que nos identifican.
Y estamos acostumbrados a la tercera dimensión. Todo lo tocamos, lo guardamos, lo encajonamos, lo clasificamos, lo etiquetamos, ¿no? Y lo definimos, siempre fuera de nosotros. Pero cuando nosotros abrimos esa puerta, hacemos así y resulta que no lo podemos definir, no lo podemos tocar, no podemos saber hacia dónde termina, no a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y entonces muchas veces nos quedamos así y vale, sí, está muy bien, pero nos quedamos ahí, porque no nos sentimos seguros y sentimos miedo. El miedo que sentimos es completamente natural. Si nos han acostumbrado desde chiquititos y nos han educado que nosotros nos tenemos que identificar con las murallas, con los muros, con los ladrillos. Si os fijáis, ¿quién eres tú? Ah, yo soy, y empezamos a clasificarnos. Yo soy, para de contar. Me llamo, he estudiado, ¿no? Pero yo soy. Entonces, es normal que nosotros nos quedemos, a veces, es que seguro que os ha pasado, quedáis un rato, vais a un curso, por ejemplo, y vale, bien. Y nos quedamos ahí, antes de dar el primer paso. Los primeros y los segundos pasos, cuando entramos en ese camino del reencuentro, nos permiten seguir visionando lo que tenemos aquí. Porque el miedo nuestro es que todo eso que nos ha costado tantos años edificar, porque nos ha costado años de edificar, se desplome. Dice, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Porque no nos reconocemos nada más que con eso. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos caminando por ese camino del reencuentro, todo eso que nosotros vamos edificando no se desploma, sencillamente se difumina para dejar ver tras de sí la verdadera realidad. Porque cuando nosotros vamos andando por ahí, llega un momento en que ya ni nos acordamos de eso. A medida que nosotros vamos reconociendo y reconociéndonos a nosotros mismos. Nos pasa como a los niños pequeños, a mí me gusta contarlo, los niños chiquititos, cuando todavía no han desarrollado todo su contacto con la vida, porque ellos nacen, tienen que ir abriéndose a la vida, tomando contacto, formándose el individuo, etc. Entonces, cuando son pequeñitos, las que han sido madres, recordarán que siempre llega una etapa en que tú quieres que el niño vaya a jugar con otros niños, pero todavía es muy chiquitito. Y el niño, por más que lo sueltas, el niño no se suelta de ti. Se agarra, no hay forma, y tú, ¿qué ves este niño? Y los niños jugando y no hay manera. Tenemos que reconocer que hay una etapa en que el niño aún no se identifica como un individuo aparte de su madre. Para él, su madre y él es un mismo individuo, y claro, nosotros muchas madres no lo saben. Entonces dice, ¿por qué ves? Pero claro, es que, ¿cómo le explicas a un niño si dice yo soy ella, ella soy yo? Por lo tanto, si me despego, dejo de ser yo. Entonces hay un momento en que el niño, es que no puedes, el niño por mucho que lo deje, y cuando lo empiezas a dejar y lo convences, el niño siempre estará pendiente de dónde está la madre, y no te puedes escapar, porque se levanta el niño y va, es su identidad. Pero llega un momento en que el niño pasa el tiempo y empieza a descubrir que es un individuo aparte y ya ni se acuerda de la madre. Vale, sí, vale, y ya empieza a descubrirse a sí mismo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros empezamos por ese camino, tenemos un pie dentro y dice, espérate, yo estoy aquí si sigo aquí. Nos estamos identificando. Cuando damos el segundo paso, seguimos mirando que lo que hemos edificado no se desplome. Son pasos evolutivos. Es algo atemporal. Y los que habéis adentrado saben de qué estoy hablando. Se pierde la noción del tiempo como nosotros la comprendemos. Es diferente. Entonces, cuando tú das el tercer paso, no es esto. Cada vez que se da un paso es un progreso, es una evolución. Cuando tú das el tercer paso, ya casi dejas de mirarlo. Ya ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque empiezas a reconocerte a ti mismo y ya dejas de identificarte con eso. Y entonces emprendes un camino en que los conceptos rígidos y limitantes que nos enseñan pierden su identificación, que es de lo que hablaremos en la segunda charla. Por eso quiero primero adentrarnos en ese camino de la comprensión, del reencuentro, para luego ver los conceptos desde otra visión. Empezamos a ver lo que es la verdadera libertad, lo que es la verdadera felicidad. Los conceptos cambian completamente, pero para eso hay que adentrarse. Cuando nosotros adentramos ahí, uno de los conceptos más, yo creo que bueno, siempre me río porque es que hoy en día menos, la gente tiene la conciencia mucho más despierta, pero hace mucho tiempo la gente se creía el centro del mundo, siempre. Y cuando tú vas por ese camino, te das cuenta
de lo ínfimo que eres y que somos vistos desde la infinitud del universo. En ese momento no te queda más que inclinar la cabeza porque te das cuenta que no eres el todo, sino que formas parte del todo. Y es un principio que la naturaleza comprende perfectamente. Nosotros no podríamos apreciar la inmensidad del mar si cada gota de agua que lo contiene y que se contiene en él no es consciente de que forma parte de él. Ni podríamos apreciar la belleza de un extenso desierto si cada minúsculo grano de arena que lo compone no es consciente de que forma parte de él. El ser humano es el único que se ve diferente al otro, siguiendo sin comprender de manera profunda lo que significa formar parte de la humanidad. Tan ínfimos somos vistos desde la inmensidad del universo, como tan ínfimos son nuestros conceptos vistos desde la infinitud de la sabiduría de la verdad existencial. Y es una cosa que adquieres en el momento en que entras, se deposita a ti una gran humildad, un sentido de equidad, porque es que no te queda otra. Comprendes la igualdad de los conceptos, de las visiones, los respetas, las creencias de los demás, porque todas tienen cabida en el mundo, desde la sabiduría, la aceptación y la comprensión. Cuando nosotros canalizamos la información nuestra, toda esa información lleva unos códigos de impecable respeto a la humanidad. Yo le llamo, son sagrados. Por eso son difíciles de confundir. Y esos códigos dicen, donde estás tú, estoy yo, y donde estamos, está toda la humanidad. Porque como la unidad es dos es la unidad, y nada es independiente de ella, lo cual traduce la unidad con el espíritu en ser iguales, mas no semejantes. Son principios. Hay que empezar por los principios existenciales, comprenderlos, pero comprenderlos profundamente. Y para eso hay que adentrarse ahí. Y tomar el tiempo que haya que tomar, que nosotros decidamos de tomar. Cuando nosotros seguimos sin comprender eso, el ser humano tiene la tendencia a sustentar y a ir contra todo aquello que no es afín a lo que él cree. Eso es una pérdida de tiempo. Eso a nivel de la conciencia, nosotros si estamos aquí porque queremos encontrar ese camino, la conciencia te dice, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque es una manera de aferrar los miedos. Y nos obliga muchas veces a culpar a otros de lo que nos pasa, y eso, si nos damos cuenta, es lo más fácil que hay. Es lo más fácil. Allí, en vez de asumir nuestra responsabilidad. Y la conciencia te dice, ¿por qué si en vez de eso no te permite ser libre? Permite ser libre a los demás y a todo lo que te rodea. ¿Por qué si en vez de eso no aceptas los acontecimientos de tu vida como la evolución de tu vida aquí? ¿Por qué si en vez de eso no evitas hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti? Y te haces responsable de tus actos y de las consecuencias. Una frase tan sencilla como es vivir y dejar vivir. Muchas veces yo escucho frases que se repiten una y otra vez y pregunto, ¿realmente sabe lo que significa? Para mí personalmente hay frases muy sagradas y que se repiten con mucha facilidad sin venir de donde tienen que provenir. Realmente las utilizamos, eslogan se dice. A veces tienes que sentirla, transmitirla. Hoy en día tenemos la suerte de que podemos compartir mucha más facilidad con quien tenemos afinidad. Nos respetan más. Ya la gente, cada uno, pues con sus afinidades, con los gustos, y entonces eso nos permite expandirnos desde nuestros sentimientos como motor de vida, comprendiendo más que los sentimientos, las visiones, las creencias
tienen cabida en el mundo y que han de ser respetadas. ¿Por qué? Porque cada vida es de quien la vive y así es el mundo que le rodea. Es una cosa que tenemos que comprender. Nadie ve el mundo de igual manera. No es lo mismo una persona que esté encerrada en un campo, como digo yo, toda la vida, monte arriba, monte abajo, tú no le expliques otra cosa. Él te explicará su mundo de acuerdo a lo que él ha vivido. Diferente a una persona que ha recorrido el mundo entero. Nunca podrán ver la vida de la misma manera y sin embargo las dos deben ser respetadas. Hemos de respetar a los demás, a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Tenemos la tendencia siempre de comprobar, sustentar, demostrar, y eso es una pérdida de tiempo, es un desgaste. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros queremos encaminarnos por aquí, lo único que hace eso es aferrarnos a un lugar y circundar, dar vueltas sobre él, no hacemos otra cosa. Cuando tú te aferras a algo, sin abrir, sin respetar, sigues tu camino, no todo porque tenemos que llevarnos bien y estar de acuerdo. Somos muchísimos en el mundo. Es cuestión de vivir y dejar vivir. Buscas la afinidad con las personas que tengan. Hemos de aprender a respetar, no porque yo piense de una manera, ha de ser así. Hay que respetar la evolución y el camino de cada uno. Si no, nosotros seremos los que estaremos aquí sin evolucionar, dando vueltas. Los demás te dejarán y se irán y harán su propio camino. Por eso cuando nosotros comprendemos de una manera profunda que la verdad no es una, sino que está en la pluralidad de todas las visiones, de todos los conceptos y de todas las creencias, el mundo cambiará. Porque entonces, y solo entonces, no tendrán ningún sentido las guerras. Las demostraciones de poder no conducen a ninguna parte. Yo no sé si es porque a lo mejor yo vivo más despegada de eso, pero me da la sensación que cada vez hay menos. Debe ser que yo vivo en otro mundo, ¿no? Entonces, exacto. Digo, parece que la gente va respetando un poco más las visiones de otros. Cuando nosotros emprendemos este camino, y hago énfasis hoy en el reconocimiento del ser como parte nuestra, porque es que es un principio. Cuando nosotros empezamos el camino de reconocernos a nosotros por la parte interior, empezamos a leer, vamos a los talleres, pero sobre todo en el primer paso, en el segundo paso, ya tenemos la puerta abierta, yo voy andando, tenemos una tendencia de hablar del ser, ¿sí? O de hablar de ese mundo, no nos identificamos completamente. Eso es un principio, es así. Es lo que yo expliqué al principio cuando me dijeron a mí lo de las canalizaciones. Dice, yo, claro, hasta que tú no comprendes que es un todo y que todos estamos en el mismo lugar, en la misma información, entonces empiezas a verlo como parte, ¿no? Entonces, nosotros somos un solo mundo, por explicarlo de alguna manera, pero ese mundo está compuesto por la parte de nuestro individuo, denso, caótico, horroroso, en el sentido de lento, y luego está nuestra parte sutil y del ser. Nosotros somos mucho más conscientes de esta por lo que he dicho anteriormente. Es denso, es pesado, vive en el egoísmo, en el egotismo, en la incertidumbre, en el miedo, hay revolucionado con sentimientos, con cosas, encapsulándolas todo el tiempo que nos ponen en la cabeza y vivimos atormentados, sin saber muchas veces qué hacer, sufriendo por lo que todo esto nos conlleva. Y este que está aquí, una cosa es que no lo dejemos asomarse claramente, pero no quiere decir que no está ahí. Lo que pasa es que el pobrecillo ante esto, él sigue trabajando, pero es sutil. Hay que saber percibirlo, pero no quiere decir que no esté. Porque mucha gente dice, pues yo no lo siento. ¿No? ¿Sí? El pobrecillo está ahí, está todo el tiempo dándote señales, está todo el tiempo avisándote. Porque todo lo que se genera de él es como cuando nosotros a veces definimos algo que a veces tenemos la sensación, hablo de experiencias profundas, de sentimientos profundos, como si no lo hubiéramos experimentado antes. Y cuando lo experimentamos es como si nos desconcertara, pero a la vez nos reconforta. Y es como si ese sentimiento o esa experiencia proviene de un sitio tan profundo que nos cuesta realmente saber de dónde viene y mucho más hacia dónde se expande. Por eso hay que saber diferenciar, no tiene nada que ver con esta parte. Esta parte es así. La coges, la abres, la cierras, la partes. Esta tienes que saber.
todo lo que se genera de ellas, los sentimientos que se genera de nuestra parte del ser interior, son sentimientos que a veces parece que tuvieran vida propia y nosotros no los podemos controlar. ¿Por qué? Porque quien intenta controlarlos es este, y de donde se generan es de aquí. Nosotros hemos de saber que cuando nosotros nacemos, en ese momento que se encuentran para formar nuestro mundo, es muy probable en algunas ocasiones que se presente una pequeña confrontación, se tiene que presentar, ¿no? Una pequeña confrontación para cohabitar en pro de nuestra verdadera misión en la vida. Es una bella dualidad, es un equipo, y han de vivir en equilibrio, no pueden estar aquí. El objetivo nuestro es este. Por eso nosotros, porque hay gente que lo niega, dice, pues yo estoy en la parte espiritual. Nosotros somos seres humanos, por lo tanto, podemos tener intolerancia, podemos tener mal genio, podemos tener impaciencia, podemos negar nuestra parte física. La diferencia está en que cuando somos y tenemos un equilibrio, reconocemos esa parte y la conducimos de otra manera. Hay quien a veces va por el camino espiritual y se pone aquí. Pero vamos a ver, ¿qué crees tú que has venido a hacer aquí? Si estás aquí, ¿para qué vienes? Es aquí, es un equipo. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos una misión, tenemos algo que hacer y que evolucionar. Es esa bella dualidad. De esta manera le permitimos al ser orientar al individuo en el camino de la vida. Hablando de la bella dualidad del cuerpo, es el transporte del ser para venir a la vida. Nosotros, como en la vida siempre me refiero a nivel racional, como ser humano de cabeza, no estoy segura que lo llevemos bien, pero tenemos la tendencia a parcelar, apartar, dividir la casa, el trabajo, los amigos, la familia. No sé hasta qué punto lo llevamos bien, pero todo lo dividimos, lo tenemos como en parcelas, lo diferenciamos bastante bien. Cuando nosotros hablamos del nivel existencial, no se puede aparcelar, es una sola unificación. Nosotros no podemos abrir una puerta y decir, pues ya lo sé, y dejar las otras cerradas, porque nos quedaremos justo en ese lugar, sin evolucionar, que nos pasa a más de uno en alguna ocasión. No, si yo lo entiendo perfectamente, ¿qué entiende? Nunca se deja de aprender. Hemos de abrir todo al unísono, es un todo. Por eso hablo yo del despertar de la conciencia, del conocimiento del ser, es el principio. Porque cuando nosotros avanzamos por ese camino, y ya ni nos importan los muros, ni lo que nos identificaba, nos damos cuenta que es un conocimiento que no es de manera explícita, ni está fuera, ni proviene de la razón, ni del entendimiento, sino que es un conocimiento implícito que proviene de nuestra parte más interna, de esa conciencia profunda y de nuestro ser interior. Y nosotros tenemos que formar parte de él. Tenemos la costumbre de llenar todas las estanterías de la casa. Vamos a los talleres y tenemos los títulos. Llevamos la información a cuestas o al lado. Mientras siga ahí, seguirá ahí. Pero si yo lo sé, pero si yo lo he leído, si yo lo he aprendido, llevo 10 años estudiando, está ahí. Tiene que unificarse contigo porque no es para aprender, es para evocar tu propio recuerdo. A veces vamos como diciendo, voy a aprender. No, siéntate, escucha, porque lo que tienes que hacer es llamarlo. Y él, una vez que sale, te aseguro que te da toda la información. Ya no necesitas ir a más cursos, porque realmente la información es la misma. Vaya donde vayas, el fondo de la información, despertar de la conciencia. Y una vez que lo haces, que visionas de manera diferente, viene absolutamente todo lo demás. Os lo digo de verdad que es así. Lo digo de verdad. Lo digo por propia experiencia. Y mira que yo soy humana como todo el mundo. Tengo mis días caóticos y tal. Tengo la ventaja que puedo hacer así, ¡fum!, y me voy. Pero no lo comprendes hasta que no estás. Hasta que no estás. Cuando tú lo comprendes, dices, ahora sé que era lo que tanto me estaban diciendo. Porque no está aquí, está aquí. Y toda la información sale de ti sale el conocimiento de la existencia. No necesitas, vas guiándote
Y no necesitas grandes textos, no necesitas grandes informaciones, ni demostrar absolutamente nada, porque es para tu camino en la vida. Entonces poquito a poquito vas, conoces el principio. Una vez conociendo el principio de la base, ya vas solo. En la vida, por lo menos cuando yo no sé ahora, pero siempre teníamos una tendencia como que teníamos que ser perfectos. Y encima demostrar las perfecciones. Hay quien todavía tiene que demostrar que sabe más que todo el mundo, que es perfecto, que conoce. Vamos a ver, el ser humano jamás podrá ser perfecto. Porque si es perfecto, entonces ¿qué diablos hace el ser aquí? Cuando yo hablo de imperfecciones, hablo de enseñanza. El ser humano ha de ser imperfecto para permitir a su ser evolucionar en el camino de la existencia. Nosotros, la diferencia en seguir siendo un dechado de imperfecciones a evolucionar de nuestras imperfecciones es un camino para toda la existencia. Por eso digo yo que nunca se llega a ser perfecto como ser humano. El ser lo sabe perfectamente. Para nosotros esa diferencia es aceptarnos, amarnos, querernos y reconocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a luchar contra nosotros mismos, no, acéptate. Y en el momento en que te aceptas, empiezas a ir evolucionando. Las imperfecciones se van puliendo y siempre aparecerá otra enseñanza, otra enseñanza, otra enseñanza. Siempre, constantemente. Si nosotros fuéramos perfectos, el mundo sería aburridísimo. Aparte de que no tendríamos nada que hacer aquí. Hemos de reconocer y disfrutar con nuestro individuo como es, para a su vez fascinarnos con la sabiduría del ser. Lo que pasa es que al pobre individuo lo machacamos, porque no nos aceptamos como somos, nunca nos gusta como somos, en vez de trabajar desde la parte interior y cuando sale de adentro para afuera, todo cambia. ¿No? A veces nos pasa que se habéis meditado o algo, llega alguien y dice, qué guapa está, ¿cómo estás? Y tú te has mirado al espejo y dices, pues yo... Todo sale de afuera, lo físico solamente lo vemos nosotros. Cuando emana hacia adentro, lo emanas y lo proyectas, y es lo que realmente ven los demás. Por eso alguien te llama o no te llama. Es lo que emana de su interior. La imperfección del individuo. Hay una cosa que yo dije anteriormente, que es lo de las canalizaciones y la comprensión de las canalizaciones. Es verdad, es verdad. Cuando nosotros hablamos de la comprensión de todo esto, es verdad que la comprensión de lo que no se ve y nos están diciendo que existe, no siempre es del todo evidente, que es lo que nos pasa a muchos. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros vemos todo este entorno como algo extraordinario y a veces como si fuera de otro planeta, por eso a veces lo calificamos aparte, lo definimos aparte, pero no es así. Y mucho menos alguien que pueda ver lo que algunos todavía no pueden ver, les hace diferentes de los demás. Solo así los demás los ven. Por eso siempre hago hincapié en la igualdad, porque esa persona se reconoce en el todo de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho antes, cuando nosotros nacemos y somos chiquititos, los que tienen niños, y venimos al mundo, si esa percepción, si esa visión la consideramos normal, ¿por qué cuando vamos transcurriendo la vida ocultándola en el caos de ella misma, a aquellos que la conservan se les considera diferentes? Si pensamos y utilizamos la lógica, ¿no sería al contrario? Siempre es según se mire. ¿Por qué? Porque lo que se refiere a esta comprensión es en quitar y limpiar y desarraigar todo aquello que desde que nosotros nacemos, todo nuestro entorno está interfiriendo en nuestra verdadera naturaleza ingénita, haciendo que ocultemos esa percepción. Tampoco se puede forzar esta comprensión. Hay gente que dice, es que yo no comprendo, es que yo no entiendo. Tranquilo, cada persona tiene su proceso. Hay personas que, lo digo yo, justo en el momento de morir, lo ven absolutamente todo. Cada uno tiene su tiempo, creemos que lo tenemos que hacer. No, tú llevas un trabajo. Todo está en la conciencia de que lo vayas
haciendo. Entonces lo haces y esa comprensión no es un principio ni es un final, es una continuidad, porque su inicio y su continuidad parten de la misma base, que a su vez lo contiene absolutamente todo. Y eso traduce que tan extenso es su conocimiento como tan sencilla es su comprensión. Y tan lejos está como tan cerca queramos que esté, porque depende de nuestro nivel de conciencia, de la visión con que se vea y realmente de querer recorrer ese camino. El que tiene la visión, el conocimiento, la conexión con la energía divina, el verdadero sentido de la sabiduría de la existencia y el verdadero conocimiento del poder de ser libre y feliz, es el ser que habita dentro de nosotros. No es un desconocido y mucho menos debemos dudar de su existencia. Cuando lo hacemos, es cuando a través de la razón y el entendimiento, que es la que nos gobierna usualmente, no encontramos las respuestas que realmente no provienen de las preguntas del interior, sino que circundan la razón. Y eso nos conlleva a esa razón que nos coarta, nos aprisiona, nos esposa, nos conduce a la incertidumbre, al miedo y en ocasiones nos conduce a la desolación y a ese tremendo vacío interior que muchas veces habita dentro de nosotros. Cuando nosotros vamos por ese camino, la razón, que es la que nosotros desarrollamos, porque somos nosotros los que la desarrollamos, es una perfecta estratega para manipularnos y creernos que a veces estamos en un camino interior y estamos todo el tiempo con la razón. Nos autoengañamos. No es que ella nos engañe por sí sola. Son cosas que nosotros, cuando abrimos, muchas veces no siempre queremos entrar ahí. Y utilizamos mecanismos. Dice, pero hay que ver, pero es que yo no... Hay una diferencia. Cuando nosotros vamos trabajando con la razón, siempre te va a venir la duda, el miedo, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando trabajas desde tu interior y de tu ser conoce perfectamente el camino. No tiene ninguna duda. Él sabe lo que ha venido a hacer y si tú vas por ahí, no tienes duda. Estás con la certeza, estás con la seguridad de lo que vas haciendo. A veces nosotros vivimos presos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, sin llegarnos a encontrarnos a nosotros mismos. Muchas veces creemos ser quienes verdaderamente no somos, y es verdad, hay quien pasa toda la vida sin encontrarse. Todo el mundo tiene su proceso, y lo que he dicho anteriormente, hay que respetarlo. El único que tiene la comunicación con la unidad, con esa información, es el ser que habita dentro de nosotros. Por eso nosotros no tenemos que buscar esa comunicación en las alturas. Hemos de buscarla dentro de nosotros. Y cuando abrimos esa puerta y formamos parte de esa unificación, es lo que he dicho antes, cuando la sabiduría, la conciencia, el sentido de la libertad, de la felicidad, pasa a nosotros sin más. Y no pensemos las cosas con magnitud. Es lo más sencillo de este mundo, pero mucho más sencillo que nuestra vida aquí. Quiero decir, ¿cómo te sientes? Es cuando te dices, era esto. La vida se simplifica, pero se simplifica todo, porque lo magnificamos todo, lo buscamos en lugares donde no están. Voy a poner un ejemplo, es como si el individuo fuera un coche y el ser fuera su conductor. Si el coche, que no es más que un coche, no se entera cuando ese ser o ese conductor mete la llave, lo enciende, lo dirige, lo dice hacia dónde tiene que ir, ¿de qué sirve que ese coche sea caro y lujoso? No va a poder andar mientras no escuche al que tiene que escuchar. Por eso nosotros tenemos que buscarnos donde verdaderamente estamos, que es dentro de nosotros. No sé cuántas veces lo he dicho ya. Porque de ahí entonces iremos más allá. Y os digo de verdad, es cuando vas más allá. Queremos llegar allí
Y todos son procesos evolutivos y hay que empezar por el principio. Si esa puerta está cerrada, olvídate. Te digan lo que te digan, leas lo que leas, los cursos que hagas, es exactamente igual. Has de sentarte en ti mismo. No has de depender de nada que no te sostiene, ni has de necesitar nada que no te represente. Y hemos, que es lo que más cuesta, aligerar la mochila de la vida. Ir soltando todas esas piedras que vamos cargando día a día en el recorrido de la vida. Voy a leer una cosita, casi ya para cerrar, que también es importante y se basa en lo que he dicho al principio. Dice lo siguiente: no puedo rebatir en lo que crees, no puedo cambiar en lo que confías, y no puedo tambalear el sentimiento que te sostiene. Nada de la existencia me permite hacerlo. He de respetar lo que eres y lo que te hace ser tú mismo. Solo puedo hacerte partícipe de mi creencia y mi camino. Y si en algún momento es afín a ti, compartiremos el recorrido que nos toque seguir. Reconociendo que no estamos en poder de ninguna verdad. Bien sabido es que la verdad no es una. Tan solo el humano es capaz de semejante osadía. Creerse en poder de una verdad que no le pertenece y de la cual tan solo forma parte. En la humildad del ser está en el reconocer nuestro lugar dentro de esa verdad. Por eso, lo que tan solo podemos hacer es exponer nuestra percepción de la vida y de lo que en ella acontece. Este toc-toc de mi camino que abrió la puerta del reencuentro de mi alma ha de ser compartido, como compartidos han de ser todos los reencuentros, ya que si alguien aún no escucha su llamada, puede al menos percibir su presencia y reconocerla a pesar de la razón bulliciosa de su individuo. La razón no es más que la razón, que ante el silencio del ser no podrá hacer nada más que escucharlo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que he dicho al principio. Cuando alguien habla acerca de la existencia, solo hace una cosa: muestra la puerta que los demás han de abrir por sí mismo y recorrer por sí mismos. Nadie puede cogerte de la mano y llevarte a tu destino. Ese recorrido y esa elección solamente la puedes hacer tú. Esto era lo que hoy quería compartir, que es una base. Hemos abierto la puerta y hemos emprendido el camino.